porque nos han hecho creer por muchos años que si tú comes, tienes un techo deteriorado o no, un techo sobre tu cabeza, y te puedes levantar al otro día, no eres pobre. O no vives bajo pobreza, ¿verdad? Porque la pobreza es una circunstancia, no la asociamos directamente a la persona, que no vive sobre los niveles de pobreza. Por eso mencionaba antes la parte de las dimensiones, está la pobreza extrema, ¿verdad? Lo que hablabas y mencionabas del asunto de la pobreza extrema, que está más palpable, es más vigente. Exacto. Ahora bien, están los niveles de pobreza en los que aún así hay una limitación de acceso grave y que podemos resolverla. Nosotros entendemos, la urgencia la vemos más desde la perspectiva de que tenemos las soluciones ante nosotros. Las soluciones están en la mesa y lo podemos impulsar. Así que básicamente por eso es que nosotros hacemos ese llamado a la urgencia y decimos, no busquemos soluciones simples para un problema complejo. Cada hogar es diferente, Correcto. ¿verdad? A nivel en cada municipio, José, la pobreza luce diferente. Y desde esa perspectiva es importante que la gente entienda que no porque, ¿verdad?, tienes un techo sobre tu cabeza y no porque, ¿verdad?, la familia pues a lo mejor tiene más o menos una alimentación en la que puede responder hasta fin de mes, no necesariamente esa familia está por encima, ¿verdad?, del nivel de pobreza o está en una situación que le permita tener acceso y que sus niños se desarrollen en su pleno potencial. Y es bien importante entender esas dimensiones, pero es natural que lo pensemos de esta manera porque toda la vida es un concepto que nos los han hecho creer de esa manera. Claro. Hablas de las dimensiones, hablas de que no todos los niveles de pobreza son iguales y que en Puerto Rico también puede estar distribuido por toda la isla de Puerto Rico. Y estábamos hablando sobre los índices de pobreza, que no toda proyección de pobreza es igual, que hay muchas escalas diferentes de pobreza, pero también queríamos hablar un poquito de la distribución y dónde se identifica el mayor incidente o la mayor tasa, debe ser lo correcto, la mayor tasa de pobreza infantil en Puerto Rico. ¿Se refleja solamente en una zona del país o es un poco diverso alrededor de la isla? Pues mira, la representación en términos de la mayor cantidad de menores, ¿verdad?, por municipio viviendo bajo pobreza infantil es bien interesante porque está bastante distribuida. El Instituto del Desarrollo de la Juventud trabaja un documento que lo ha trabajado por cerca de 12 años que se llama el Índice de Bienestar de la Niñez y Juventud, en la que retratamos, ¿verdad?, y revelamos cómo se encuentran la niñez y juventud a nivel municipal. Retratamos los 78 municipios y un poco aquí voy a ir a los datos para que mi equipo de datos cuando vea este video sepa que los llevamos ahí con toda la certeza. Un poco para presentarte el retrato, el municipio con el mayor índice de pobreza es Vieques, con el 88% de su niñez viviendo bajo pobreza. 88%. 88%. Entonces, cuando uno analiza esto y uno reconoce que históricamente siempre los medios han resaltado los retos que enfrentan las familias viequenses, ¿verdad?, para tener acceso a lo básico, alimentación, salud, educación y demás, pues obviamente se ve reflejado en los datos y los datos lo confirman. Después le sigue Adjuntas con un 80%, le sigue Comerío con un 75%, después Guánica con un 75% también y Mayagüez con un 73%. Mayagüez, que es la Sultana del Oeste, que todo el mundo lo ve como la ciudad desarrollada. Exacto. Tiene un 75% de sus niños bajo nivel de pobreza. Y cuando uno lo ve desde esa perspectiva, es como mencionábamos las dimensiones. No generalicemos. Cuando vemos a los niños, ¿verdad?, y a la juventud en la calle, no sabemos los retos, ¿verdad?, y las conversaciones difíciles que se están teniendo en esos hogares. Así que ahí el llamado también, José, es a empatizar con quienes día a día sobreviven a las condiciones que la pobreza provoca. Y eso era lo que le iba a mencionar, porque hay muchos reflejos. Uno no tiene que decir soy pobre. Uno no tiene que estar por la calle diciendo soy pobre, pero hay unos indicadores, precisamente en la niñez y la juventud. Porque sí es concreto, es cierto de que en las escuelas siempre existe un poquito de competencia. Es como si llegan estos estudiantes que afortunadamente son pudientes a enfrentarse con múltiples factores que puedan ser diferentes entre ellos. Puede existir el bullying por pobreza también. Claro. Pueden existir muchas circunstancias que cohíba a esta persona que está viviendo bajo el nivel de pobreza a poder proyectarse a una mejor sociedad o a un mejor futuro simplemente porque es pobre. ¿Cómo
¿cómo podemos sacar a esta juventud o cómo estos padres también pueden sacar, ¿verdad? Que nos están viendo, pueden sacar estas energías, estas fuerzas para proyectarse en un mejor mañana? Mira, más bien ahí yo diría que el asunto de la limitación y los retos que se enfrentan como familia, sin duda alguna, limita la capacidad muchas veces de los niños y jóvenes a soñar. Algo que puede, ¿verdad?, parecer bien simple y más allá de soñar, a creer que pueden lograr diferentes cosas. Hablábamos ¿verdad?, tras cámara, como tú mencionabas, teníamos una conversación bien profunda acerca de, ¿verdad?, como cuando tienes que pensar en lo básico y como cuando tienes que estar pensando en cómo llego el día de mañana, realmente pierdes de perspectiva el poder soñar y poder pensarte a futuro y pensar en grande. Si bien es cierto que niños que viven bajo nivel de pobreza hoy van a poder lograr grandes cosas, sí van a presentar unas barreras mucho más grandes de los niños que pueden vivir en hogares con seguridad económica. Y más allá de eso, reconocemos y sabemos que cuando tú tienes un buen plato de comida en tu mesa, cuando realmente tienes a papá y a mamá con una certeza de que pueden, ¿verdad?, acceder a alimentación saludable, pueden, ¿verdad?, tener un techo sobre su cabeza y demás, ese menor se va a desarrollar con unas oportunidades que un menor que a lo mejor ese día por la tarde, en vez de llegar a hacer sus asignaciones, pues su mamá no ha llegado porque a lo mejor o está trabajando o está escuchando conversaciones ¿verdad?, que provocan ese estrés del manejo del día a día. Y se puede notar también en términos de cómo se da su desarrollo educativo. Cuando vamos a las pruebas, ¿verdad?, que reciben los menores en las escuelas, los menores que viven por encima del nivel de pobreza o que tienen o reflejan unos ingresos más altos en su hogar salen mejor. Y eso implica el contexto, muchas veces el entorno, también, porque claro, muchas veces hablamos de necesitamos buena educación. Sí, eso es real, necesitamos buena educación, pero la buena educación tiene que ir bajo un acompañamiento que también se le dé a la familia. Muchas veces, ¿verdad?, los niños que viven en pobreza hoy, de seguro sus papás y sus abuelos también crecieron bajo el nivel de pobreza. Así que desde el instituto por eso impulsamos lo que se llama el modelo de 2 generaciones, y es impactamos al niño, pero también tenemos que impactar a la familia, desde el reconocimiento que muchas veces esos padres y encargados no han logrado sus metas porque simplemente tuvieron que enfocarse en lo mismo que estábamos hablando: cómo llego a fin de mes, cómo sobrevivo, cómo llego a mañana. Así que un poco se está impulsando ese modelo de 2 generaciones. En el gobierno se está trabajando también de cerca con esto y hemos estado colaborando con ellos desde la perspectiva de cómo también impactamos a mamá y a papá o al encargado del menor, para que cuando ese menor llegue a la casa, todo el mundo en la casa esté en la misma, ¿verdad?, esté en la misma línea de cómo vamos a cambiar nuestras circunstancias. Esa parte de la educación, que yo entiendo que la educación ahora mismo es la herramienta necesaria y prioritaria para erradicar todas las crisis sociales que estamos enfrentando en Puerto Rico, pero qué fuerte debe ser un estudiante querer echar hacia adelante, querer aprender, querer a desarrollarse. Pero ¿quién se desarrolla con hambre? ¿Quién se desarrolla con la preocupación de que voy a comer, de cuando yo llegue a casa no tengo luz, cuando yo llegue a casa no tengo las comodidades quizás necesarias? Y no son comodidades de lujo, son las comodidades principales para poder uno subsistir